yo ahora no puedo. A ti te quiero como lo más dulce para el final. Y lo que necesito vivir te hace mal. Para ser honesto, necesito sexo. Y es por eso que ocurre todo esto. Una ruptura con una a cambio de una aventura. Sorry, I wanna fuck her. Bueno, primero que nada fue un desafío porque no se había hecho antes una teleserie para el horario de la noche. Lo que me propusieron a mí fue que querían hacer algo para el horario de la noche, pero lo llamaban la teleserie erótica. Se llamaba así, no se llamaba la teleserie nocturna. Siempre se llamó así en el fondo como en tras bambalinas la teleserie erótica. Para mí como desafío fue súper interesante porque es algo que no había explorado. También fue interesante porque me daban muchas libertades, porque había que buscar en el fondo qué contenidos hacer en ese horario que fueran distintos a lo que se estaba haciendo, que era de las 8 solamente, porque todavía no existía la teleserie del almuerzo, que también hice la primera teleserie del almuerzo, que fue Esperanza. Fue un desafío entretenido porque tuve que investigar y sobre todo la libertad de creación, o sea, era como básicamente eso. El desafío era buscar temáticas que tuvieran que ver con eso. Por eso la teleserie era tan erótica. De hecho ahí están puestas casi todas las conductas, las preferencias sexuales y todo ese cuento. Por lo mismo, porque se trataba un poco de explorar, estaban los tríos, la mujer que descubre que es lesbiana, el hombre que descubre que le gusta la amiga de la hija, la pornografía, había droga, había mucha perversión en ese sentido también. Yo creo que no, porque finalmente la muestra de eso fue que le empezaron a cambiar de horario. No me acuerdo cómo eran los horarios en esa época, pero partió al horario que daban las teleseries nocturnas ahora, que después se empezó a llamar la teleserie nocturna, y terminó casi como a la 1 de la mañana, o sea, era como que la daban al final de la programación, porque era muy... pasaba la punta en realidad, la teleserie. En términos de contenido, de lenguaje, de las imágenes que se mostraban. Y por eso mismo yo creo que fue una especie de experimento, porque después de eso, o sea, ellos se dieron cuenta en el canal de que eso no era el camino que querían seguir en el horario nocturno, y optaron por el camino que es el más tradicional que hemos visto ahora, que es la comedia de adultos. Después se hizo Los 30, que era como todo lo contrario y que fue lo que finalmente la gente sí aceptó y sí estaba más preparada para eso en realidad. Yo creo que en ese momento, me acuerdo que en esa época habían dado Resistiré, de la Argentina, que sirvió de alguna manera como de inspiración también, que también la tuvieron que ir cambiando de horario. Yo creo que sí, que no era el momento tal vez para haber hecho algo así tan provocador, tan extremo. Me basé un poquito en la película Fargo, pero más que nada la idea inicial del secuestro, del marido que secuestra a la esposa para cobrar un rescate millonario. En la película la mujer no sabía quién la iban a secuestrar, aquí sí, estaban de acuerdo los dos. Solo como punto de partida fue eso, después ya empezamos nosotros a trabajar. Había referentes también, obviamente guardando las proporciones, como Angels in America, Fellini. Había cosas como muy de cine también, de un cine más oscuro. Y presenté esa idea al canal, estaba Vicente Sabatini y Pablo Ávila, y les pareció bien. Además que estaban abiertos a todo en realidad en esa época, que era algo muy entretenido. Y justamente buscamos que la teleserie tuviera como un componente literario muy, muy importante, sobre todo los diálogos, la construcción de las escenas, y por eso yo armé un equipo con gente ligada más bien a la literatura en ese momento, que era Guillermo Valenzuela, que es guionista, bueno, y es un poeta y escritor nacional, con el que seguí trabajando después. Daniela Lillo, que en esa época era dramaturga, era actriz, y también escribía muy bien, tenía una prosa muy filúa y
muy literaria también. Y Dani Tamayo, que es periodista de investigación, tenía lo que yo necesitaba en ese momento. Lo que yo buscaba era darle un tinte más literario a la teleserie. Yo también soy escritor, entonces en esa teleserie sentí que no estaba divorciando las cosas, sino que finalmente en las teleseries de las 8 son cosas que uno dice ya, son un producto, una producción que uno tal vez no escribiría como el escritor. O sea, son distintas cosas. Esta teleserie había historias y todo que uno dice, sí, tal vez esto yo lo habría hecho, yo habría escrito un cuento, habría escrito esta teleserie tal vez como una novela, o literariamente la habría abordado. En ese sentido tenía mucho interés para mí, porque era algo que me gustaba mucho hacer, porque no divorciaba el hecho de que hay una cosa que es la pega y otra cosa que es como lo que uno hace más por vocación, que es la literatura. Aquí estaban juntas. Y en ese sentido me sentía bastante como satisfecho. Este título salió de no sé de dónde, la verdad. Me lo dijo un día Vicente Sabatini y no sé si lo habían visto con una agencia o algo, y o sea, al principio como claro, no le encontraba mucho sentido, o sea, como que no me cuadraba mucho, pero después sí, me gustó porque además era una sola palabra. Me gustó también la música que pusieron al comienzo, era como que le daba toda una onda más urbana y de la época en realidad. Happy Hour era el título de la teleserie original, se llamaba así. El proyecto que yo presenté se llama Happy Hour. Porque además me parece que en esa época se había publicado un libro que se llamaba así, de una chica de apellido Aldana, creo. Y de hecho yo me leí ese libro o leí partes de ese libro, que se llama Happy Hour, como para buscar temas, más que nada. Lo que pasa es que después yo me tomé un receso como de un año, y cuando volví, en el 2006, ya no teníamos los vínculos con ellos dos, y con el Guillermo sí, entonces nos seguíamos viendo y todo, entonces por eso pero una cosa más de la vida en realidad. Con Guillermo éramos amigos de mucho antes. Yo lo llamé para esto y esa fue su primera teleserie, de hecho también. Pero sí, buenos recuerdos porque eran reuniones muy intensas, muy de ideas alocadas, mucha imagen poética, era como una cosa media desatada. Fue entretenido trabajar con ellos tres. Pero con Guillermo, como te decía, nosotros además de ser amigos tenemos una conexión literaria muy, muy especial. Nos gustan los mismos libros, los mismos autores, las mismas películas. Entonces siempre quise trabajar con él. Y por eso seguí trabajando con él, porque también maneja mucho el habla de los personajes. Eso me interesaba mucho. Escribe muy bien. Es muy buen dialoguista y, bueno, también creador de situaciones y ese tipo de cosas. En sintonía con lo que a mí me gusta. Ellas también, pero después, como te decía, no tomaron otro rumbo. Me parece que la Tani se dedicó más en específico a su profesión del periodismo, de investigación, escribió libros. La Daniela también siguió trabajando en otras teleseries, entonces no nos topamos más, pero fue cosas de la vida nomás. No hay nada así como personal. Fue un privilegio. Primero conocerlo, además era como ídolo. Los ídolos en realidad estaban ahí, ¿eh? Ese era mi ídolo de la época de la adolescencia. Yo vi los títeres, por ejemplo, porque esas de Oscar. Oscar la dirigió. Y conocerlo era para mí como conocer a un ser así, como un personaje muy admirado. Él es encantador, nos llevamos bien al tiro. Y para mí era como un honor trabajar con el Oscar. Tiene un muy buen manejo a la hora de la construcción de los personajes, de dirigir personajes, meterse en la psicología de los personajes. Yo creo que ese es su sello en el fondo y también muy en sintonía con lo que yo quería hacer,
con lo que queríamos hacer. De hecho, yo creo que nunca tuvimos un problema tampoco, o sea, siempre estábamos como en la misma línea y yo creo que fue el director acertado para esta teleserie. Le dio como la psicología que nosotros buscábamos a los personajes. Los profundizaba bastante más también en su accionar, en cómo los personajes deberían plantearse frente a las situaciones que nosotros escribíamos, porque una cosa es el papel y otra cosa es llevarlo a la pantalla, a la emisión. Yo creo que la experiencia de él como director era tan grande que le dio todo ese peso como más potente al relato y a los personajes mismos también. Al principio no estaba Oscar, estaba Vicente y estaba Pablo y yo. Después dijeron, esta teleserie la va a hacer Oscar Rodríguez, y ahí yo tenía reuniones con Oscar y con Vicente. Igual para mí me sentía como en una sala así con dos leyendas, era como heavy eso, pero él estuvo presente sí en el origen dándole un poquito, opinaba en el sentido de por dónde a él le presentaba yo las cosas también al comienzo, pero en la parte que es más de Biblia, de armado de la historia de los personajes. Pero después era el Oscar el que condujo el buque. El comienzo de la teleserie que fue como era una voz en off, que además era algo que no se había hecho, partir de una teleserie con una voz en off muy poética. Todo esto no es por antojo, ¿no? Sino que porque el personaje principal, el Andrés Baeza, trabajaba en una consultora de imagen que anteriormente había sido poeta. Era un poeta fracasado, como muchos poetas que nosotros conocíamos con Guillermo, porque trabajamos juntos además antes en una agencia de publicidad. Muchos poetas trabajaban en publicidad y terminaban o sea, en el fondo como que entre comillas, se vendían al sistema y eran despreciados por los otros poetas que no lograban entrar tampoco en las teleseries. Era como una cosa muy, muy extraña. Entonces tenía que tener un poco el sello, la forma como hablaba Andrés Baeza al comienzo, porque Andrés Baeza hablaba mucho con imágenes, era un tipo que todavía utilizaba el lenguaje poético para expresarse en los diálogos, con muchas imágenes. Y hicimos el comienzo como me parece que hablaba de las hormigas y en la ciudad, y creo que había una maqueta y las hormigas invadían, no me acuerdo cómo era, pero ahí se mostraba el paseo humano como lleno de hormigas también, que en el fondo eran las personas. Me acuerdo mucho de ese comienzo, que como comienzo de teleserie era muy atípico, y me gustó mucho que además dejaran esa secuencia, porque generalmente no se empiezan las teleseries así. Por eso me acuerdo mucho de eso, de esa imagen, de esa escena. La fortaleza yo creo que principalmente estaba en los textos, en los diálogos. De hecho, los actores de peso, Claudio Girolamo, Jaime Badel, nos decían que les encantaban los textos, que les encantaban cómo estaban escritos los diálogos, que era muy distinto a lo que habían hecho en las otras teleseries. De hecho, una vez Jaime Badel hasta nos tiró un piropo que nos quedó así dando vuelta, que decía desde que esta teleserie le recordaba cuando trabajaba con Raúl Ruiz. O sea, era como wow, chuta. Cuando alguna vez hizo alguna película con él, nosotros le pusimos mucho énfasis a los textos y ellos lo valoraron mucho, y yo creo que esa era la gran fortaleza, y donde además nosotros nos aplicamos en los diálogos, en la construcción de los diálogos, que ellos además respetaban mucho, porque generalmente los actores como que improvisan y te desarman un poco las frases, pero ellos lo decían como a la pata, así. Y de eso se encargaba también Oscar, de que no se alterara mucho el guión, o sea, el texto mismo, las líneas. De pronto siento que algunas escenas que eran eróticas no estuvieron grabadas con la delicadeza que requerían a veces.
pero eran temas técnicos más que nada, como que había mucha luz de pronto en unas escenas de sexo, una luz como de carnicería, así como de muy burdo. No sé quién dirigía determinadas escenas, porque también había dos unidades. Y de pronto en la misma realización, pero ya en la puesta en escena, siento que había algunas cosas que a mí no me gustaban, derechamente, y considero que esas pueden ser debilidades de la teleserie. Creo que hicimos una apuesta que, claro, finalmente el público no la aceptó muy bien, yo creo, porque era muy distinto el habla que tenían estos personajes con el habla que se veía en las teleseries de las 8. Tal vez esa puede ser una debilidad en términos de la relación de la teleserie con el público, pero para nosotros era una fortaleza, o sea, era nuestra apuesta y lo estábamos haciendo, y teníamos la libertad para hacerlo. El elenco me parecía bastante como de lujo, porque, o sea, incluir a Claudia Di Girolamo en una teleserie así, a Jaime Badel, Liliana García, me acuerdo que estaba Juan Falcón, había actores jóvenes, muy entregados también a esto, la Luz Valdivieso. El elenco a mí me gustaba mucho, o sea, la misma Amaya Forch. Lo que valoro del elenco, me parecía que se la jugaron bastante con eso, porque podía haber sido una teleserie más de clase B, con actores más desconocidos, que no tuvieran problemas en mostrarse. Es que hayan sido actores muy conocidos de las teleseries, que estuvieron dispuestos a desnudarse. Si no me equivoco, todas las actrices y todos los actores salían desnudos en la teleserie, en algún momento. Hasta de Claudio Girolamo, imagínate. La entrega que tenían, yo la valoré mucho, o sea, no recuerdo que se haya hecho nunca más algo así y que ellos tampoco hayan mostrado nunca más nada, ¿no? O sea, no. El elenco, fantástico. La entrega del elenco, fantástico. No sé a quién no contrataron después. Bueno, estaba Barril también, imagínate. Barril, haciendo un personaje en la historia como de Lolita. Mi personaje favorito era el Andrés Baeza, que es un tipo de personaje, un tipo que yo conocí mucho, o sea, que con Guillermo conocemos mucho. Ese personaje para mí era el favorito, y el personaje que hacía Claudia Girolamo. Y esa relación también que tenían ellos dos. Esa historia me gustaba mucho. Como personaje también favorito estaba el personaje que hacía la Luz Valdivieso. Me gustaba mucho ese personaje. Estaba Pablo Cerdá, que tenía un cáncer y terminaba rapándose. Y ese personaje también. Y con Javier Hernández. Ella como que después perdió como importancia en la televisión. Ella era muy buena actriz. Trabajó después en otras teleseries, pero no la he vuelto a ver. ¿Sabes cuál otro personaje favorito? Era la Monela Saico, la actriz porno, que lo hacía también una actriz que nunca más volví a ver, Pamela Villalba. Ese personaje me gustaba mucho también. Además el nombre ese nombre se le ocurrió a la Daniela Lillo. Estaba muy bien puesto, era como de actriz porno, así como total, Monela Saico. Si hubo, fue muy poco, o sea, porque hasta el final pudimos hacer nosotros siempre lo que quisimos. No recuerdo que nos hayan dicho, ¿saben qué? La audiencia no, tal cosa, ¿qué? Y vamos bajando un poquito. No recuerdo eso, fíjate. No tengo noción de que haya habido censura. Lo que sí hubo muy mala leche en la crítica. No sé, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que apenas se estrenó, a los pocos capítulos, salió este comentarista, tiene el nombre de los chiflados, la Rimó, que siempre tenía un cuadrito en la última noticia de crítica de televisión, y para esta teleserie le dieron 2 páginas completas, casi como un suplemento, donde detallaba, ponte tú, creo que eran las 10 razones para no ver Ídolo.
que él además la bautizó como Resistirito, como que era una copia de Resistiré mala, bien chico, o Resistiré mezclado con Chespirito, no sé, nunca entendí mucho eso, pero me llamó mucho la atención y la mala leche que había ahí. Era como, no sé, la editorial del diario le dijo que había que publicar algo así, no sé, pero fue muy mala leche. Eso como que no me gustó tanto, la verdad, y después dejé de ver los comentarios, pero censura no, mala leche en la crítica sí, pero por otro lado teníamos estos comentarios de los actores que a nosotros nos alegraban. Por otro lado sabíamos que había un dato muy freak, que era una teleserie que la rompía en las cárceles. La veían los presos y era como su... O sea, tenía muy alta sintonía en las cárceles de Chile. Alguien nos dijo eso y que bueno, fantástico. Por último, los presos la están valorando. Yo creo que si se puede ver, aplicar el término censura, se podría ver en el hecho de que la hayan cambiado de horario, pero eso era básicamente porque no era una teleserie apta, obviamente, para que a las 10 de la noche la vieran los niños. Después la pasaron a las 11, a las 12 creo, y terminó muy tarde. Pero eso no es censura, en realidad era como temas de programación. De verdad que era muy heavy, así había escenas donde, por ejemplo, la Luz Valdivieso le hacía un felatio a Barril y después aparecía con la boca llena de... y se tragaba el semen del Barril, era como cosas así como de... Oh. La gente después, incluso amigos que son bien pasados para la punta, me decían, ahí se fueron al chancho. Pero era como el tono de la teleserie, pero obviamente no era para el horario. Era un experimento en realidad. Fue como trabajar en un laboratorio y no hay camino, vamos a ver por dónde vamos. Y optamos por un camino que probablemente no era y después se demostró que no era el que el canal necesitaba. Las críticas yo creo que responden un poco a eso, a que no es lo que la gente se imaginó, los críticos se imaginaron que se podía hacer en ese horario. Era más parecido a lo que podría haber sido una serie más de nicho o de las de ahora, como de streaming, pero no para la televisión abierta. Entonces yo creo que reaccionaron, bueno, de todas maneras, esto hace 20 años era bastante más pacato que ahora. Sí, pasar del formato familiar de las 8 a esta cosa, el otro extremo, sí puede haber choqueado a bastantes personas. El tema es que le daba mucha tribuna, ¿sí? A esta crítica negativa. De hecho no recuerdo, no sé si alguien habló bien de esta teleserie. Pero tampoco me molestaba. Entonces yo sabía que estaba haciendo algo que era un experimento, que el canal estaba viendo si eso era o no, y tuvieron la valentía de seguir hasta el final, porque esto se podía haber cancelado. Se hizo completa, tal cual como la escribimos, y sirvió para que ellos se percataran de que por ahí no iba la cosa y que había que probar por otro lado, que fue lo que funcionó finalmente. Yo no sé cómo les vendían esto a los actores en la producción, pero yo sentía que de un comienzo los actores sabían la clase de teleserie que se iba a hacer. De ahí que estoy de acuerdo con las críticas en que tal vez a eso me refería delante, con ciertas escenas que yo encontraba que estaban grabadas de una forma un poquito más burda en la parte técnica, y que eso yo creo que incomodaba mucho también, sobre todo a las actrices, y que esa era una de las debilidades que te decía yo. Pero yo creo que de un comienzo todos sabían la clase de teleserie que se iba a hacer. Se sabía que era bizarra, o sea, que era una propuesta bizarra, que era una propuesta que había cosas muy perversas. Eso estaba en la idea original. Como había mucha libertad, nosotros nos tomamos la libertad de meternos en la parte más profunda y oscura de los personajes, de la sociedad también,
Por eso te digo, no creo que haya sido forzado de nuestra parte. O sea, era la historia que queríamos contar y yo creo que la contamos de la forma en que nos nació. De ahí que eso en la puesta en escena tal vez haya provocado situaciones que se entienden. Ahí no me puedo hacer cargo de eso. Pero fue como como se dice, el contrato inicial. O sea, como vamos a hacer esto. Era así del comienzo, o sea, no es que se haya ido descubriendo esto a medida que avanzaba y que se haya empezado a sentir incómodo. Claro, yo creo que si te sientes incómodo puede haber sido el comienzo y de haber dicho no quiero participar acá. Se sabía que era una teleserie que iba a tener muchos desnudos y no solo femeninos. O sea, había desnudos masculinos también. Todos se empiruchaban. Era el final que nosotros planteamos y tal cual, así como está ahí. Que él le decía, tú eres una mujer destinada a lanzarle claveles rojos a tu esposo, no me acuerdo, algo así, en la tumba, como que era una viuda, iba a ser siempre una viuda, en el fondo, de los amantes, y a tirar claveles. Entonces ella le decía, bueno, aquí tienes tus claveles rojos, que eran los balazos. No, era una locura. Ese final era así. Ese final es el que planteamos nosotros y que a nosotros nos gustaba mucho que fuera así. Sobre todo porque era muy como poético también. O sea, de qué otra forma podía morirse el personaje que había sido un poeta fracasado, que con los claveles metidos en el cuerpo, era como llamar a recibir al castigo. Yo no me acuerdo si es que había otro final. Lo que cambiaría básicamente sería ciertas cosas de la realización, o sea, como de la puesta en escena. Eso cambiaría. Dejaría el tema del lenguaje, que fue muy trabajado, de hecho sí, eso como algo que no se destaca mucho, porque no escribíamos las escenas como se escriben en una teleserie más normal, más habitual. Había mucho trabajo de texto. Yo creo que eso lo dejaría. En la parte técnica tal vez. A lo mejor habría que sugerir más en vez de mostrar más, porque ahí la idea fue mostrar. Y que se vea el cuerpo y todo eso. Tal vez se podría sugerir un poquito más, que fuera más suave en ese sentido tal vez. No creo que se haga una nueva versión de Ídolo, ¿no? Lo veo difícil. Porque no fue el camino, parece, para la televisión de ese momento y después tampoco, o sea. No fue lo que siguió haciendo en ese horario. Aparte de las teleseries que eran más de comedia adulta, se empezaron a hacer thriller, que eso le fue muy bien, y esto tenía un poco de thriller, o sea, era un thriller también originalmente. Por ejemplo, las teleseries de Paul Llanes de la noche, que él funcionó muy bien en ese horario, con los thrillers y todo eso. Y son teleseries recordadísimas. Uno dice, claro, a estas teleseries se le podría además agregar el elemento erótico, pero está fuera. Por eso mismo, no sé si se volvería a hacer un remake de esta teleserie. Y si se hiciera, probablemente habría que bajarle al voltaje a toda esa parte que era más explícita. Y no creo que perdería en realidad. Pasa que ahí queríamos mostrarlo todo, ¿no? Y era el ánimo de los guionistas, de los productores, del director, o sea, era el ánimo de todos, no es que nos arrancamos con los tarros, el guionista difícilmente se puede arrancar con los tarros, solo. Había un ánimo como de tiremos toda la carne en la parrilla, hagamos algo que no se ha visto, y eso se hizo. Me pasó lo mismo también con Esperanza, que son como las primeras teleseries de un horario, que uno lo pasa bien porque te da más libertad para hacer cosas. Porque se está buscando. Cuando ya después tienes un formato que ya está más establecido, te ponen más cortapisas y todo esto. Aquí lo pasé bien justamente por eso, porque como que te amplían el techo. Se pueden hacer más cosas. Sin embargo, lo pasé muy bien en Amor y Mercado, por ejemplo.
No digo que en Ídolos no lo haya pasado bien, sí, lo pasé muy bien también, pero fue un trabajo muy, muy intenso, o sea, como mucha pega. Me divertí menos que en otras teleseries que he escrito de ese tiempo. Tienes libertad, pero también estás pisando huevos, o sea, tienes que saber un poquito, estamos corriendo los límites, pero hay como un juego de también uno mismo, se autocensura. De algunas cosas es como más complejo el trabajo de... El otro tenés un formato ya, por último puedes manejarte dentro de eso y te puedes reír y todo el cuento, ¿no? Aquí estábamos inventando cosas nuevas, o no vistas, no nuevas, no vistas. Lo pasé muy bien con el equipo también, teníamos todo muy buena sintonía, éramos como de la misma onda todo, pero sí, no es la teleserie en que lo he pasado mejor escribiendo. Finalmente descubrí ahí también que me gusta más hacer la teleserie más de comedia, me gusta más el humor y aquí había pocas posibilidades de hacer mucho humor también. Además creo que era mi cuarta teleserie, entonces estaba como buscando, o quinta teleserie, estaba como buscando el lugar donde me sentía más cómodo. Finalmente el lugar donde me sentí más cómodo siguió siendo el de las 8. Por lo mismo, porque podía pasar del drama a la comedia más fácil y te puedes reír, los personajes pueden ser un poquito más caricaturescos, te cuento. La otra era ceñirse tanto en la realidad, también era un poquito agobiante, era como... Pero claro, lo pasé bien solamente, o sea, en el sentido de que tenía más libertad. Y nadie me decía, no decía nada, o sea, pronto eran cosas que decía, esto no va a pasar. Y pasaba, entonces eso era agradable. En ese sentido lo pasé bien. Me alegra que vean algo que... Una historia que fue en algún momento pionera de un horario, que me alegra que la estén valorando después de tanto tiempo. Una ruptura con una a cambio de una aventura.